Cuando Sagitario se enfrenta a palabras envueltas de veneno, no retrocede ni permite que el veneno le contamine el alma. Porque Sagitario es fuego puro, un arquero que ha aprendido a disparar sus flechas más allá de las sombras que otros intentan imponerle. El veneno de las palabras maliciosas, la crítica injusta y la envidia disfrazada de consejo no son más que pruebas menores en el vasto viaje que Sagitario ha emprendido a través de los caminos de la vida. El espíritu de Sagitario está forjado en la búsqueda de la verdad. No se alimenta de rumores ni se deja enredar por la miseria emocional de quienes lanzan palabras cargadas de rencor. En su pecho arde una llama que solo responde a la autenticidad, a la libertad, al crecimiento. Por eso, cuando alguien intenta envenenar su camino con discursos sombríos, Sagitario observa, evalúa y, como un viajero que reconoce los pantanos peligrosos, elige no quedarse atrapado. No necesita enfrentarse a cada palabra tóxica, su sabiduría es mayor. Sabe que la mejor respuesta a las voces envenenadas es seguir caminando, más alto, más lejos, más sabio. Sagitario es un signo bendecido por la visión del horizonte lejano. Allí donde otros solo ven el obstáculo inmediato, el arquero ve la oportunidad, el aprendizaje, el impulso para saltar más allá de los límites. Las palabras venenosas intentan encadenarlo, intentan sembrar dudas, miedos, heridas invisibles, pero en Sagitario el veneno se convierte en antídoto. Cada intento de dañarlo fortalece su determinación. Cada ataque es una nueva razón para reír más fuerte, para soñar más grande, para vivir más intensamente. El optimismo natural de Sagitario es su escudo más poderoso. No es un optimismo ingenuo ni ciego, es una confianza nacida del conocimiento de su propia esencia. Sagitario sabe quién es. Sabe de lo que es capaz. Por eso, las palabras cargadas de negatividad se disuelven antes de alcanzar su corazón. Puede que hieran por un instante, como un rasguño en la piel, pero jamás alcanzan el núcleo de su ser, porque su alma es libre, indómita, expansiva. No hay cadena hecha de palabras que pueda retener a un ser nacido para explorar universos. Cuando Sagitario responde a la malicia, no lo hace con veneno. Responde con luz. Con una carcajada que rompe la tensión en el aire. Con una enseñanza que transforma el veneno en sabiduría. Con un acto de nobleza que desconcierta a quienes querían verlo caer. Porque Sagitario entiende que pelear en el fango es renunciar a su estatura celestial, y su espíritu apunta siempre a lo alto, donde solo los espíritus valientes pueden llegar. La resiliencia de Sagitario frente al veneno verbal no es solo una resistencia pasiva. Es un acto consciente de superación. Es una rebelión contra la mediocridad de los que prefieren destruir en vez de construir. Sagitario decide no ser parte de esa guerra estéril. Decide elevarse. Transforma las heridas en alas. Convierte cada palabra amarga en un escalón más hacia su propósito vital. Incluso cuando Sagitario duda, incluso cuando un veneno particularmente sutil logra tocar una fibra sensible, su naturaleza acaba imponiéndose. Recuerda su esencia aventurera, su hambre de experiencias, su amor por la vida. Y entonces sacude el polvo, se ajusta el carcaj, y vuelve a caminar con la frente en alto, sabiendo que ningún veneno puede detener a quien ha nacido para cruzar océanos, para conquistar cumbres, para incendiar el cielo con su propio fuego. No hay veneno en la tierra capaz de destruir el corazón de quien vive con la verdad como brújula y la esperanza como motor. Sagitario no solo sobrevive a las palabras venenosas, las trasciende. Y en ese acto de trascendencia, inspira a otros. Enseña que la verdadera fortaleza no es el golpe, sino el vuelo, no es la venganza, sino la visión, no es la respuesta rabiosa, sino la fidelidad a uno mismo. Así, mientras las voces venenosas se apagan en su propio eco, Sagitario sigue avanzando, más fuerte, más sabio, más libre. Y su fuego, lejos de extinguirse, se expande, iluminando el camino para todos aquellos que, como él, se niegan a ser atrapados por la oscuridad y el miedo. Porque donde Sagitario camina, no hay veneno que prospere. Solo hay vida, hay fuerza, hay infinito. En lo profundo del alma de Sagitario existe una virtud que no siempre es visible para quienes lo observan desde fuera, su capacidad de perdonar sin cargar cadenas invisibles en el corazón. Cuando las palabras venenosas hieren, cuando los dardos de la envidia intentan perforar su espíritu, Sagitario podría elegir el resentimiento como otros tantos hacen. Sin embargo, el arquero, sabio por naturaleza, entiende que aferrarse al veneno es permitir que el enemigo se instale dentro. Por eso,
Su manera de vencer no siempre es con confrontación ni con silencios fríos, muchas veces su respuesta más poderosa es simplemente soltar. Dejar ir. No porque sea indiferente, sino porque sabe que su energía es demasiado valiosa para malgastarla en batallas que no conducen a ningún amanecer. Sagitario no es ajeno al dolor. Aunque desde fuera pueda parecer un alma indestructible, la realidad es que siente con una intensidad profunda. Cada palabra injusta, cada traición, cada intento de ensuciar su nombre deja una marca, aunque no lo admita con facilidad. Pero he ahí uno de sus más grandes misterios, la alquimia interna que transforma el dolor en crecimiento. Sagitario no se encierra en el sufrimiento ni permite que la amargura eche raíces. Se convierte en su propio alquimista, extrayendo del agravio una lección que lo hace aún más invencible. Para Sagitario, las heridas no son frenos, son mapas secretos que le señalan territorios de su alma que aún puede conquistar. La fe en sí mismo es otra de las herramientas sagradas que Sagitario porta en su aventura por la vida. Ante las palabras tóxicas, ante los intentos de desalentar su avance, su fe actúa como una armadura invisible. No es una fe ciega ni infantil, es el fruto de haber superado innumerables pruebas, de haber caminado senderos que otros temieron recorrer. Cada vez que alguien intentó limitarlo, cada vez que escuchó que su sueño era demasiado grande, demasiado loco, demasiado imposible, Sagitario eligió creer en su instinto. En ese sentido, el veneno de las palabras se convierte en un eco distante frente a la voz interna que le recuerda su misión, expandir sus propios horizontes, descubrir nuevas formas de ser, abrir caminos donde no los había. Sagitario también tiene el don de la visión a largo plazo. Cuando las palabras venenosas son lanzadas, muchos signos pueden quedar atrapados en el momento, reaccionando de inmediato. Sagitario, en cambio, mira más allá. Sabe que un instante de veneno no define una vida, que una crítica no define un destino, que un enemigo oculto en palabras dulces no puede derribar una estructura erigida en base a la autenticidad. Esta perspectiva le permite avanzar donde otros se detendrían a responder. Mientras los demás pelean pequeñas guerras, Sagitario prepara sus alas para conquistar otros cielos. Un aspecto menos evidente pero igualmente crucial es la risa de Sagitario. No una risa superficial ni burlona, sino una risa profunda, genuina, que brota del conocimiento de que la vida es demasiado vasta y hermosa como para permitir que el veneno la contamine. La risa de Sagitario es su espada y su escudo. Con ella desarma a quienes pretendían verlo caer, pues no hay estrategia más desconcertante para el que odia que ver a su blanco responder con alegría, con liviandad, con despreocupada grandeza. La conexión espiritual de Sagitario también lo protege de las palabras envueltas en veneno. Regido por Júpiter, planeta de la expansión y la fe, Sagitario suele tener una relación especial con algo más grande que él mismo, llámese destino, universo, energía divina o propósito superior. Esta conexión le da una confianza casi inquebrantable de que, más allá de las batallas cotidianas, hay una corriente de sentido que lo guía, una promesa de que cada desafío forma parte de un aprendizaje mayor. Así, el veneno de otros se percibe como ruido de fondo en una sinfonía mucho más vasta y majestuosa. La generosidad de Sagitario, tantas veces subestimada, también juega un papel crucial. Aunque pueda parecer contradictorio, frente a los ataques y las palabras dañinas, Sagitario a menudo responde con generosidad de espíritu. No se rebaja a las pequeñas mezquindades. Sigue ofreciendo su visión, su entusiasmo, su fuerza a quien lo merezca. No porque no vea la maldad, sino porque elige no vivir condicionado por ella. Sagitario sabe que su misión no es encogerse ni endurecerse por culpa de las heridas, sino mantener su corazón abierto, su espíritu aventurero intacto. Además, Sagitario posee una capacidad única para renovar su energía. Puede haber días en los que las palabras venenosas parezcan pesar, en los que el arquero necesite retirarse un momento a su refugio interno. Pero siempre regresa, con nuevos sueños, nuevas rutas, nuevos fuegos encendidos en su pecho. No hay veneno que pueda apagar esa regeneración constante, esa necesidad de vivir con intensidad, esa pasión por descubrir qué más puede ofrecerle el mundo. Incluso en su forma de construir sus relaciones, Sagitario demuestra su maestría frente a las palabras dañinas. Aprende, a través de las pruebas, a rodearse de quienes vibran en su misma frecuencia. A distinguir las máscaras de la autenticidad. No guarda odio hacia los que intentaron herirlo, simplemente les deja atrás, entendiendo que no todos están destinados a acompañarlo en su viaje. Esta sabiduría social, combinada con su fe en el camino, lo protege sin necesidad de muros rígidos ni corazas insensibles.
En última instancia, la lucha de Sagitario contra las palabras venenosas no es una batalla superficial, sino un acto heroico interno. Es la defensa constante de su libertad, de su luz, de su alegría de vivir. Es la reafirmación de que, por más oscuro que parezca el entorno, siempre existe un sendero hacia la expansión, hacia el crecimiento, hacia el amor por la vida. Y mientras siga existiendo un horizonte al que apuntar, una nueva aventura que emprender, un nuevo fuego que encender, Sagitario jamás será vencido por el veneno, porque su espíritu pertenece a las estrellas, a los grandes viajes, a la promesa eterna de que nada puede detener a quien nació para volar. Sagitario guarda en su interior una fuerza poco comentada pero absolutamente vital en su enfrentamiento contra las palabras envueltas de veneno, su profunda conexión con la honestidad brutal, una honestidad que no solo proyecta hacia los demás, sino también hacia sí mismo. Cuando el veneno ajeno intenta infiltrarse en su mente y perturbar su visión, Sagitario posee la capacidad única de mirarse de frente, de enfrentarse a su propia verdad sin disfraces ni autocompasión. Esta autoevaluación honesta le permite separar lo que merece ser escuchado de lo que solo pretende herir. Sabe cuando una crítica tiene un germen de verdad que puede utilizar para mejorar y cuando es simplemente el reflejo de las carencias de quien la emite. No teme examinarse con lupa, porque su mayor lealtad es hacia su propio crecimiento y expansión. Otra faceta esencial, apenas mencionada, es la inagotable esperanza que reside en el núcleo más íntimo de Sagitario. No es una esperanza infantil ni pasiva. Es una esperanza que lucha, que se mantiene viva aún en las noches más oscuras. Cuando las palabras venenosas intentan clausurar sus sueños o reducir su espíritu, esta esperanza actúa como una antorcha que le impide perderse en la oscuridad del desaliento. Sagitario no cree en finales trágicos ni en limitaciones definitivas. Para él, cada cierre es el preludio de un nuevo principio, cada traición es una puerta a nuevas alianzas, cada herida es una lección que fortalece su propósito. Dentro de su arsenal invisible, Sagitario también porta una habilidad muy poco comprendida, su talento para redefinir su propio relato. Las palabras venenosas muchas veces buscan escribir la historia de quien atacan, definirlo bajo sus propios términos, atraparlo en etiquetas mezquinas. Pero Sagitario no permite que ningún otro escriba su leyenda. Él se convierte en autor, en narrador y en protagonista. No niega las heridas ni minimiza los ataques, pero los integra dentro de una narrativa más amplia donde cada dificultad es parte de la epopeya de su evolución. Así, no hay insulto ni calumnia que pueda convertirse en su verdad final, porque su historia es una de aventura, de libertad, de incesante ascenso. Un aspecto aún más sutil, pero crucial, es la profunda relación de Sagitario con el movimiento. No solamente físico, sino también emocional y mental. Para Sagitario, estancarse es morir. Por eso, cuando las palabras venenosas buscan inmovilizarlo en el miedo o en la duda, su respuesta natural es moverse. Cambiar de paisaje, de proyecto, de círculo social si es necesario. No se queda atrapado en los lugares donde la energía se ha vuelto tóxica. Entiende que el mundo es vasto, que siempre hay nuevas tierras que explorar, nuevas ideas que abrazar, nuevos caminos que recorrer. El movimiento para Sagitario no es huida, es reafirmación de su libertad esencial. Asimismo, posee una cualidad casi mágica, la transmutación del dolor en humor. Sagitario tiene el arte de mirar las tragedias con un prisma de ironía liberadora. Donde otros verían derrota o humillación, él descubre anécdotas para contar, aprendizajes disfrazados de chistes, relatos que no solo alivian su carga sino que también iluminan el camino de otros. Esta capacidad de encontrar ligereza en medio de la densidad es una de sus armas más poderosas contra las palabras envenenadas, porque impide que éstas enraícen en su corazón y lo conviertan en algo que no desea ser. Existe además en Sagitario una lealtad radical hacia su propia esencia. No importa cuántas voces externas intenten señalarle que debe cambiar para encajar, que debe callar para ser aceptado, que debe retroceder para no incomodar. Sagitario, aunque pueda dudar un instante, aunque pueda preguntarse si el costo es demasiado alto, siempre acaba regresando a sí mismo, a su verdad sin filtros, a su fuego interior que no tolera las cárceles invisibles. Y esa lealtad lo convierte en una fuerza inquebrantable. Porque quien es fiel a su esencia es invulnerable a las deformaciones que otros intentan imponerle. Un aspecto pocas veces abordado es el vínculo de Sagitario con la sabiduría ancestral. Aunque sea un espíritu moderno, un explorador del presente, su alma lleva impresa la memoria de los antiguos viajeros, de los contadores de historias junto al fuego, de los filósofos errantes que se preguntaban por el sentido último de las cosas.
cuando las palabras venenosas lo atacan, Sagitario puede, consciente o inconscientemente, beber de esa fuente antigua de sabiduría, recordar que los juicios mezquinos y las habladurías pasajeras jamás detuvieron a quienes estaban destinados a escribir su nombre en las estrellas. Finalmente, otro de sus poderes silenciosos es su capacidad de bendecir la distancia. Donde otros se empeñan en quedarse a luchar, en buscar redención o reconocimiento de aquellos que les lanzaron veneno, Sagitario comprende la dignidad de alejarse sin odio. Bendice a quienes lo lastiman con la distancia, no como castigo, sino como acto de respeto hacia su propio camino. No busca arrastrar a nadie consigo, no exige comprensión ni validación. Continúa su travesía sabiendo que la verdadera fortaleza no radica en vencer al otro, sino en no permitir que el odio deteriore su ruta hacia el infinito. Así, en el corazón de Sagitario se libra una batalla silenciosa pero heroica cada vez que las palabras venenosas cruzan su camino. Y siempre, tras cada encuentro, el arquero emerge más sabio, más libre, más luminoso, llevando en su carcaj no solo flechas de fuego, sino también lecciones de resiliencia, de fe y de expansión que ningún veneno en el mundo puede destruir. Sagitario, en su esencia más profunda, es también un guardián de ideales elevados, principios que no negocia, aunque el mundo a su alrededor intente corroerlos con palabras insidiosas. Frente al veneno de las voces que buscan arrastrarlo hacia el cinismo o el descreimiento, Sagitario se aferra a sus valores como quien abraza la última llama en medio de una tormenta. Cree en la justicia aunque vea injusticias, cree en la bondad aunque tropiece con la maldad, cree en el propósito aunque se cruce con la burla. Esta fidelidad a un código interno invisible lo convierte en algo más que un luchador, lo convierte en un faro para otros viajeros que, al verlo mantenerse firme, encuentran el coraje para proteger sus propias convicciones. Una faceta todavía más velada es la conexión de Sagitario con el tiempo y su manera particular de concebirlo. Mientras las palabras venenosas buscan atrapar a sus víctimas en heridas perpetuas, Sagitario entiende que el tiempo no se detiene ni se congela en un instante de dolor. Sabe que todo pasa, que las emociones más tóxicas también fluyen si no se les da morada. En su visión amplia de la existencia, un insulto, una traición, un ataque, no son más que pequeños relámpagos en un cielo inmenso que continúa expandiéndose sin cesar. Esta perspectiva lo salva de caer en rencores eternos y le permite seguir su camino con ligereza, dejando atrás el peso muerto del resentimiento que consume a tantos otros. Sagitario, a pesar de su naturaleza extrovertida y expansiva, también posee un santuario secreto dentro de sí. Un espacio inviolable que ningún veneno externo puede profanar. Cuando las heridas se hacen sentir, cuando el mundo parece querer apagar su entusiasmo, Sagitario se retira a este templo interno donde ni la crítica más cruel ni el juicio más despiadado logran alcanzarlo. Allí se reconecta con su esencia más pura, se recuerda su propósito, respira profundamente y sale renovado, como un viajero que se detiene un instante bajo un árbol milenario para luego continuar su travesía aún más inspirado. Otro aspecto fundamental es la sabiduría que Sagitario desarrolla sobre el poder de la palabra misma. Aunque pueda parecer impulsivo en su manera de hablar, en el fondo entiende la responsabilidad que implica el uso del lenguaje. No se convierte en el eco del veneno recibido. Sabe que responder a la malicia con más malicia solo alimenta un ciclo que lo aleja de su verdadera naturaleza. Por eso, Sagitario elige, más veces de las que el mundo percibe, callar cuando podría destruir, sonreír cuando podría humillar, avanzar cuando podría quedarse a pelear batallas estériles. No porque no sepa luchar, sino porque elige reservar sus flechas para metas más elevadas, no para abatir enemigos pequeños. El rol de maestro interno que Sagitario encarna también emerge en su relación con las palabras venenosas. Cada vez que enfrenta el dolor, el desánimo o la traición, Sagitario incorpora esas experiencias como materiales para enseñar, para transmitir, para guiar. Aunque no siempre lo haga conscientemente, su vida misma se convierte en una lección viva para quienes lo observan. No enseña desde la autoridad impositiva, sino desde el ejemplo de quien ha recorrido senderos arduos sin perder su fe, su risa ni su horizonte. Dentro de su forma de resistir está también su profunda intuición de la energía de los lugares y de las personas. Sagitario, aunque ama la aventura y la novedad, aprende a leer las vibraciones. Donde siente densidad, opresión o hipocresía, no necesita grandes pruebas, su instinto le alerta. Esta percepción sutil lo salva de muchos entornos tóxicos antes de que el veneno logre penetrar. Se aleja, no siempre con rencor, sino con la certeza de que su espíritu necesita espacio limpio para respirar y expandirse. Sagitario también tiene una relación especial con la soledad, aunque su espíritu sociable pueda ocultarlo.
sabe que hay momentos en los que necesita caminar solo para no contaminarse con los miedos, frustraciones y venenos de quienes aún no han aprendido a manejar su propio dolor. Esta soledad elegida no es tristeza, sino una travesía interna en la que se fortalece, se renueva y se prepara para volver a la vida colectiva con energías multiplicadas. La curiosidad inagotable de Sagitario es otra defensa natural contra el veneno de las palabras. Donde otros quedarían atrapados rumiando heridas, Sagitario canaliza su energía en buscar nuevas respuestas, nuevas culturas, nuevas filosofías, nuevos lugares. Esta sed de conocimiento no es solo intelectual, es vital. Al aprender, al explorar, al expandir su mente, neutraliza las toxinas emocionales que podrían haberlo paralizado. No permite que la ofensa o la crítica definan su identidad, porque sabe que siempre puede ser más, saber más, vivir más. Sagitario también posee el don de ver a través de las máscaras. Aunque pueda parecer ingenuo por su entusiasmo natural, en el fondo es un gran lector de intenciones. Reconoce el veneno camuflado en palabras dulces, percibe la manipulación detrás de los elogios interesados, intuye las heridas ocultas detrás de los ataques más feroces. Esta visión le permite proteger su corazón sin volverse cínico, porque entiende que muchos de los ataques que recibe hablan más del dolor del emisor que de sus propios errores. Por último, pero no menos importante, Sagitario cultiva una forma muy especial de coraje. No es el coraje estridente del que golpea la mesa o levanta la voz. Es un coraje más profundo, más silencioso, que consiste en seguir creyendo en la belleza de la vida a pesar de las decepciones, en seguir arriesgándose a amar, a confiar, a soñar, aun sabiendo que podría volver a ser herido. Es el coraje de la resiliencia activa, de la fe desafiante, de la alegría que no se rinde. Así, Sagitario se convierte en algo más que un signo del zodiaco. Se convierte en un símbolo viviente de la fuerza que no se endurece, del optimismo que no se apaga, de la libertad que no puede ser encadenada ni siquiera por las palabras más envenenadas. Y mientras exista un nuevo horizonte que conquistar, una nueva aventura que emprender, un nuevo amanecer que contemplar, el veneno del mundo jamás tendrá poder real sobre él. Sagitario encarna también la alquimia entre el instinto y la sabiduría, una cualidad que rara vez se explora a fondo cuando se habla de su respuesta frente a las palabras envueltas en veneno. No actúa movido solo por impulsos primarios ni tampoco se pierde en racionalizaciones frías, su fuerza proviene de la fusión entre una voz instintiva que lo guía lejos del daño y una conciencia superior que le enseña a trascender el dolor. Esta alquimia interna le permite mantenerse ágil frente a la hostilidad verbal, no solo esquivando las flechas ajenas, sino transformando esos ataques en combustible para su propio crecimiento interior. El veneno que para otros sería mortal, en él se convierte en impulso, en llamado a expandirse aún más allá de las fronteras visibles. Hay un aspecto menos evidente, pero vital, que es su profunda fe en los ciclos de la vida. Sagitario entiende, a un nivel casi visceral, que todo, incluso las traiciones, las críticas injustas y las palabras hirientes, forman parte de un gran ciclo de evolución. No se queda atrapado en el momento presente como si fuera eterno. Percibe las épocas de oscuridad como estaciones que pasarán, inevitables pero transitorias. Y en esa fe en el fluir de los ciclos se encuentra su resiliencia silenciosa. No necesita forzar el desenlace inmediato de las heridas, sabe que el tiempo, su aliado eterno, irá poniendo cada pieza en su lugar. Otra dimensión poco abordada de Sagitario frente a las palabras venenosas es su profundo respeto por su propia historia. Incluso cuando otros intentan manchar su nombre o tergiversar sus actos, Sagitario no siente la necesidad desesperada de defenderse ante cada acusación. Él guarda dentro de sí el relato auténtico de quién es, de lo que ha hecho y de por qué ha actuado como ha actuado. Esta custodia sagrada de su propia narrativa lo libera de la esclavitud de la opinión ajena. No necesita ganar discusiones ni convencer a quienes eligen creer en la distorsión, su paz proviene de saber que su camino, aunque incomprendido, es verdadero. La relación de Sagitario con la compasión hacia quienes lo hieren también merece ser explorada más profundamente. Aunque es un guerrero del espíritu, no se define por el odio hacia sus atacantes. Hay en él una comprensión instintiva de que muchas veces el veneno que recibe proviene de almas atrapadas en su propio dolor, en su propia ignorancia o en sus propias cadenas emocionales. Sin idealizar a quienes le hacen daño, Sagitario puede llegar a ver más allá de la herida personal para comprender el sufrimiento universal del cual ese veneno es apenas un síntoma. Esta visión compasiva, lejos de debilitarlo, lo fortalece, porque le permite soltar cargas de resentimiento que de otro modo ralentizarían su vuelo.
El viaje interior de Sagitario frente a las palabras venenosas también implica un constante ajuste de su brújula moral. No se conforma con sobrevivir al ataque, reflexiona sobre qué parte de sí puede crecer a partir de la experiencia. No se estanca en el rol de víctima ni se queda atrapado en la narrativa de la injusticia recibida. Siempre busca transformar la adversidad en expansión de conciencia. Cada herida, cada palabra ácida, se convierte en un maestro inadvertido que le muestra que lugares de su alma aún necesitan fortalecerse o liberarse. Sagitario lleva también en sus venas un arquetipo muy poderoso, el del peregrino eterno. A diferencia de otros signos que pueden encontrar su identidad en el arraigo o en la permanencia, Sagitario se forja a sí mismo en el movimiento, en la exploración constante. Ante las palabras venenosas que buscan anclarlo en el dolor, él responde con un acto de pura transgresión espiritual: seguir avanzando. No permite que los lazos invisibles del juicio o la crítica lo detengan. Su naturaleza nómada lo impulsa a buscar siempre nuevos horizontes internos y externos donde pueda seguir expandiendo su ser. Dentro de su arsenal invisible se encuentra también el humor filosófico. No es un humor superficial ni evasivo. Es un humor que brota de la comprensión profunda de la imperfección humana. Cuando alguien intenta herirlo con palabras cargadas de veneno, Sagitario puede, en su nivel más elevado, sonreír no desde la indiferencia, sino desde el entendimiento de que la vida, en su inmensidad, no se detiene ante los pequeños dramas. Este humor le permite no cargar con la amargura que tantos otros arrastran durante años, aligerando su espíritu para seguir su ascenso. La sabiduría corporal de Sagitario también juega un papel crucial frente al veneno verbal. Aunque a menudo se le asocia más con el intelecto y la filosofía, su cuerpo es un aliado intuitivo que responde ante la toxicidad. Un malestar físico, un impulso de alejarse, una sensación de incomodidad son señales que su naturaleza salvaje no ignora. Escucha su cuerpo como quien escucha a un oráculo, y esa escucha le permite escapar a tiempo de ambientes o relaciones que podrían drenar su vitalidad. Otra cualidad que emerge ante la hostilidad es su creatividad expansiva. Ante el intento de encasillarlo o disminuirlo, Sagitario responde creando. Escribe, canta, viaja, aprende, enseña. Usa su energía en expansión para construir nuevas realidades en lugar de desgastarla en guerras estériles. Su impulso de creación es más fuerte que cualquier intento de destrucción ajena. Y así, mientras quienes lanzan veneno quedan atrapados en sus propias redes de odio, Sagitario sigue modelando su universo con las manos libres y el corazón en alto. Una visión aún más oculta de su fuerza reside en su conexión con lo trascendente. Para Sagitario, la existencia tiene un sentido mayor, una dirección espiritual que va más allá de los conflictos inmediatos. Cuando recibe palabras venenosas, no se pierde en el drama mundano. Sube su mirada hacia ese sentido más amplio, ese destino invisible que intuye desde su nacimiento. Y en esa conexión con algo superior, encuentra la motivación y la fe para seguir cabalgando hacia el infinito, inalcanzable para quienes quisieron detenerlo con las armas mezquinas del miedo y la amargura. Así, Sagitario no solo enfrenta el veneno, lo trasciende. Lo convierte en parte de su leyenda personal, lo integra en su mapa de aventuras, lo sublima en nuevas formas de libertad y sabiduría. Su fuego no se apaga con palabras oscuras, al contrario, cada intento de oscurecerlo solo alimenta una llamarada más brillante y más alta, visible aún en las noches más densas, guiando a otros hacia la esperanza, la verdad y la expansión eterna. En el alma de Sagitario, yace un principio primordial que a menudo pasa desapercibido en su interacción con las palabras venenosas, su conexión con la búsqueda del sentido último de la vida. Sagitario no es simplemente un aventurero por naturaleza, sino un filósofo en constante expansión. Las palabras hirientes, aunque puedan en un principio impactarlo, no logran definirlo porque él ya está comprometido en una travesía más grande, una que va más allá de la trivialidad de las ofensas. Ante el veneno verbal, no se queda atrapado en el juego de la venganza o la justificación, porque su verdadera lucha es con las preguntas más profundas sobre la existencia. Este enfoque le permite sobreponerse a los ataques y mantener su rumbo hacia los horizontes más elevados. Una característica rara vez destacada de Sagitario es su profunda relación con la naturaleza y la comprensión de su ciclo vital. El veneno que otros arrojan tiene un impacto, por supuesto, pero Sagitario sabe que como todo ciclo natural, los momentos de oscuridad son necesarios para dar paso a la luz. En su viaje a través de la vida, él observa cómo el veneno de las palabras es solo un eco temporal, como una tormenta pasajera que, por intensa que sea, no puede alterar la inmensidad del paisaje.
Es esa visión de la vida como un proceso constante de renovación la que le permite seguir avanzando, sin permitir que las cicatrices de los ataques verbales lo definan o lo limiten. En el gran esquema de las estaciones de su vida, cada agresión verbal es una oportunidad para aprender, para adaptarse, para florecer una vez más cuando la tormenta haya pasado. En el fondo de su ser, Sagitario también es un gran puente entre el pasado y el futuro. Aunque está totalmente centrado en el presente y en la experiencia directa, su comprensión del veneno de las palabras está profundamente influenciada por su capacidad para ver más allá del momento. En su mirada está la sabiduría de los antiguos, una conciencia histórica que le da perspectiva. Cuando alguien lanza una crítica, no se siente afectado como lo haría alguien atrapado en la vorágine del presente, en cambio, observa la crítica como una repetición de patrones viejos, una reconfiguración de algo que ya ha sido dicho y hecho muchas veces antes. Este conocimiento de la historia, tanto personal como colectiva, lo protege de caer en las trampas del drama emocional. Para Sagitario, la historia es una maestra que le enseña a no aferrarse al veneno de hoy, sino a trascenderlo. Es posible que muchos no reconozcan en Sagitario su capacidad para integrar la espiritualidad y lo mundano de una manera tan equilibrada. Mientras que otros podrían volverse obcecados por lo material o lo espiritual de forma separada, Sagitario tiene la capacidad de fusionar estos dos aspectos de su existencia. Su búsqueda del conocimiento, por ejemplo, no se limita a los límites de la mente humana, sino que explora las dimensiones espirituales más altas, aquellas que lo conectan con algo superior. En su diálogo con las palabras venenosas, no se trata solo de una respuesta intelectual o emocional. En su respuesta se impregna también una vibración que resuena con la armonía universal, porque sabe que lo que otros emiten es un reflejo de su propio estado interior. Él no ve el veneno como algo que debe destruir o eliminar, sino como un reflejo de las sombras que todos debemos aprender a enfrentar. El modo en que Sagitario maneja las confrontaciones verbales también revela un aspecto de su personalidad que rara vez se examina, su maestría en la diplomacia. Aunque es conocido por su franqueza y a veces por su irreverencia, en sus momentos más sabios sabe cuándo es necesario suavizar las palabras, cuándo es mejor callar y cuándo es más eficaz responder. Esta capacidad diplomática le permite desactivar muchas confrontaciones antes de que escalen. No lo hace por miedo o por evitación, sino por su profunda comprensión de la energía de las palabras. Sabe que, al igual que una flecha lanzada al aire, una palabra mal dirigida puede tener efectos más allá de lo esperado, y por eso no siempre responde con la misma dureza. Su maestría consiste en ser capaz de elegir la flecha adecuada en el momento adecuado, de hablar con claridad y contundencia cuando es necesario, pero también de callar o de suavizar el impacto de su respuesta cuando es más sabio hacerlo. La forma en que Sagitario maneja las críticas y el veneno de las palabras también está influenciada por su capacidad para soltar. Hay una libertad que se desprende de su naturaleza que es difícil de comprender para aquellos que se aferran a las heridas o que se sienten atados a las opiniones de los demás. Para Sagitario, lo que otros piensen de él no define su valor ni su sentido de identidad. Él sabe que las palabras pueden estar impregnadas de veneno, pero no permite que esas palabras entren en su corazón como una cadena que lo aten. Se libera de ellas con la misma facilidad con que se quita una mochila pesada de sus hombros. Esto no significa que no sienta o no se duela, sino que entiende que lo más importante es no dejar que el veneno se convierta en una parte de su ser. En la quietud de su ser, Sagitario también posee una visión más amplia y universal de la vida, la cual lo libera de los límites del ego personal. Mientras que otros se quedan atrapados en las dinámicas de poder o en el deseo de aprobación, Sagitario se eleva por encima de estas cuestiones mundanas. Sabe que la vida es mucho más grande que los juegos de palabras o las batallas egoicas. Así, cuando se enfrenta a la crítica o al veneno verbal, no lo toma como un ataque personal, sino como parte de la experiencia humana colectiva. Esto le permite mantener su serenidad, porque su bienestar no depende de la validación externa. En su conexión con el todo, encuentra paz, porque sabe que las palabras son efímeras y que lo único constante es su propio viaje hacia la expansión y la verdad. Sagitario tiene también un poder silencioso que no siempre se reconoce, su capacidad para influir sin esfuerzo. A menudo, su sola presencia es suficiente para cambiar la energía de una habitación o una situación. No lo hace con el propósito de manipular, sino por la simple fuerza de su autenticidad y su vibración expansiva. Cuando alguien intenta arrojarle veneno, muchas veces no necesita confrontar directamente al agresor. Su energía, su fe y su visión son suficientes para que la toxicidad ajena pierda fuerza.
Este poder de influencia silenciosa es una de sus armas más sutiles y eficaces frente a los ataques verbales, porque no solo se enfrenta a las palabras, sino que transforma el entorno mismo en el que éstas se emiten. Finalmente, la clave de Sagitario frente a las palabras venenosas se encuentra en su integración de la libertad. No solo en el sentido físico de la libertad, sino en una libertad interior que le permite vivir sin las cadenas de la opinión ajena. No se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias ni de los ataques de los demás. En su mundo, las palabras venenosas son solo ruido pasajero que no puede afectar la esencia profunda de su ser. Y así, al igual que el sol sigue brillando a pesar de las nubes que puedan cubrirlo temporalmente, Sagitario sigue su camino, sin que el veneno verbal logre apagar su fuego interior. Cuando se examina más profundamente la manera en que Sagitario enfrenta las palabras venenosas, se revela otro nivel de su esencia, su conexión profunda con la verdad absoluta, una búsqueda que trasciende las pequeñas agresiones o malentendidos que puedan surgir en el día a día. Sagitario no simplemente reacciona ante las palabras malintencionadas de manera impulsiva, sino que las evalúa bajo la luz de su propia búsqueda de autenticidad. En su interior, sabe que la verdad que habita dentro de él es un faro inmune a las distorsiones externas. Las críticas o los venenos verbales, por dolorosos que sean, no pueden alterar esta verdad fundamental que Sagitario ha construido a lo largo de su vida. En este contexto, la idea de la libertad se vuelve aún más central. Sagitario no está atado a la necesidad de que los demás lo comprendan o lo validen. Esta necesidad de libertad, no solo en un sentido físico o mental, sino también en un nivel emocional y espiritual, le permite trascender las dinámicas que suelen atraparnos en la marea de la crítica constante. Cuando las palabras envenenadas intentan inmovilizarlo en un espacio de duda o culpa, Sagitario, sin esfuerzo, se libera. La libertad en él no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana que se materializa en su forma de vivir, de aprender, de ser. De igual manera, existe una dimensión que a menudo se pasa por alto, la relación de Sagitario con el sufrimiento. No es que esté exento de experimentar dolor o decepción, pero tiene la capacidad rara de mirar el sufrimiento de frente y aprender de él. Las palabras venenosas, como todas las formas de ataque, tienen el potencial de herir, pero Sagitario tiene una habilidad asombrosa para tomar esas heridas y transformarlas en sabiduría. Lo que para otros podría ser una cicatriz emocional que los persigue, para Sagitario se convierte en una lección valiosa, una oportunidad de crecimiento. En este proceso, el veneno verbal no lo derrota, sino que lo fortalece, lo moldea y lo guía hacia nuevas profundidades de autocomprensión. Otra característica importante es cómo Sagitario maneja la energía de la ira. Mientras que otras personas pueden ser consumidas por la rabia o el rencor cuando se les atacan, Sagitario tiene la capacidad de transitar esa ira sin dejarse arrastrar por ella. La ira, en su caso, no es algo que lo controle, al contrario, se convierte en una chispa que lo empuja hacia la acción, hacia el cambio. Sin embargo, Sagitario no se deja consumir por esta emoción. Reconoce que la ira puede ser útil si se canaliza correctamente, si se utiliza como un motor para moverse hacia la justicia, hacia la verdad o hacia la libertad personal. En lugar de retenerla o acumularla, la procesa y la utiliza para avanzar, para elevarse, para crear algo positivo incluso de la negatividad. A lo largo de su vida, Sagitario también ha desarrollado una capacidad única para abrazar la paradoja de la existencia. Mientras que otros buscan simplificar la realidad, Sagitario se encuentra cómodo con la complejidad y la contradicción inherentes a la vida humana. Cuando las palabras venenosas son lanzadas en su dirección, no se siente la necesidad de encasillar la situación en términos absolutos de bueno o malo. Sabe que las personas son multidimensionales, que detrás de cada ataque o cada crítica puede haber una historia, una herida no resuelta, un contexto más amplio que no siempre es evidente a primera vista. Este entendimiento le permite desactivar la carga negativa de los ataques verbales y mirar más allá de la superficie, sin dejar que la hostilidad afecte su equilibrio interior. Además, Sagitario tiene un sentido muy agudo de la justicia, aunque no necesariamente en los términos convencionales. La justicia para Sagitario no siempre significa lo que la sociedad considera justo, sino más bien una alineación con lo que siente como verdadero y correcto en su alma. Este sentido de justicia es una brújula que lo guía no solo en sus acciones, sino también en sus respuestas a los venenos verbales. Cuando se le ataca, Sagitario no busca necesariamente una respuesta equitativa o una revancha, sino que busca restaurar el equilibrio, restaurar lo que es justo según su visión interior del mundo. Esto le permite manejar los conflictos de manera distinta a otros signos, no con el deseo de ganar o de destruir, sino con la intención de restaurar su propia paz y claridad interna.
Además de esta aguda sensibilidad hacia la justicia, Sagitario también se distingue por su profundo amor hacia la sabiduría ancestral. Su relación con el conocimiento no es superficial, ni un simple ejercicio intelectual, sino una devoción que atraviesa las edades. Los antiguos textos, los mitos, las enseñanzas de sabios pasados tienen para Sagitario una resonancia profunda, y al leer o estudiar esas enseñanzas, encuentra un consuelo profundo en saber que las palabras venenosas de su tiempo no son nuevas. Han existido a lo largo de los siglos, y en este vasto océano de sabiduría, las críticas y los ataques pierden su poder. Al sumergirse en el conocimiento antiguo, Sagitario se conecta con una fuente de fortaleza que está más allá de las limitaciones del ego individual. Este amor por el conocimiento también se convierte en una poderosa herramienta para contrarrestar el veneno de las palabras. En lugar de reaccionar impulsivamente, Sagitario suele preferir tomarse el tiempo necesario para reflexionar, para comprender las motivaciones detrás de las palabras y buscar la verdad oculta en ellas. No se conforma con respuestas fáciles ni reacciones automáticas, sino que se dedica a desentrañar las complejidades de cada situación, entendiendo que el verdadero poder radica en la comprensión profunda, en la capacidad de ver más allá del velo de la ofensa momentánea. Finalmente, uno de los aspectos menos apreciados de Sagitario frente a las palabras venenosas es su enorme capacidad de perdonar, no porque sea fácil para él, sino porque reconoce que el perdón no es un favor hacia el otro, sino una forma de liberarse a sí mismo. Sagitario sabe que aferrarse al resentimiento solo lo priva de su energía vital, de su libertad. No es un perdón que busque restaurar una relación rota, sino uno que busque sanar su propio corazón. En este acto de perdonar, Sagitario se libera y sigue adelante, sin que el veneno de las palabras se quede pegado a su alma. Al perdonar, él continúa su viaje con la ligereza de quien sabe que el pasado no tiene poder sobre su futuro, que su propósito es más grande que cualquier ataque. Este acto de perdón no implica que Sagitario olvide, sino que elige liberar su ser del peso del odio, del resentimiento y de la amargura. Al hacerlo, no solo se transforma, sino que crea el espacio necesario para que su luz interna brille con más fuerza, sin que la oscuridad de las palabras venenosas pueda empañar su claridad. De este modo, Sagitario continúa su viaje, sin que el veneno ajeno pueda detener su marcha hacia el horizonte, hacia el infinito, donde la libertad y la sabiduría lo esperan en cada paso.